que, en primer lugar, hay una evaluación positiva en el sentido de que por fin tanto PSOE como PP se han puesto de acuerdo en que hay un problema de vivienda, y en ese sentido lo que hacemos es un llamamiento a que haya un pacto de Estado en materia de vivienda, en donde los dos partidos políticos mayoritarios pues lleguen a acuerdo en medidas que permitan realmente atajar este problema, y eso es muy positivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El sector ve con buenos ojos que los dos grandes partidos se hayan puesto manos a la obra, y nunca mejor dicho, para resolver el problema de la vivienda. Pero a pesar de que los principales partidos y el Gobierno han redoblado sus medidas respecto a la vivienda, esta sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos, y no solo aquí en nuestro país. Vamos por paso. Para que se hagan una idea, en la última década la vivienda ha subido en Europa un 48%. En España, como vemos, la cifra es muy similar. Los precios han subido casi un 50% si lo comparamos a hace 10 años. ¿Qué más cosas? Bueno, pues si le ponemos cifra a esos porcentajes, vemos cómo en el último año el precio de la vivienda se ha incrementado aquí en España, en nuestro país, un 5,5%, situándose el metro cuadrado en estos 2.271 euros por metro cuadrado. En lo que respecta a La Rioja, la subida ha sido menor, pero el precio también se ha incrementado, y lo ha hecho en el último año en un 1,6%. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en 1.349 euros por metro cuadrado. Bueno, un precio que es mayor, ya lo saben, en la capital, donde se encuentra la mayor parte de la población, alcanzándose los 1.800 euros por metro cuadrado. Si nos vamos a la periferia, un poquito más cercana, vemos como Lardero y Villamediana siguen superando esa media nacional que tenemos en La Rioja de esos 1.349 euros. En Lardero se superan esos 1.500 euros y en Villamediana los 1.400 euros por metro cuadrado. Nos tenemos que ir un poco más lejos, a localidades que siguen estando cerca de la capital, pero donde vemos que los precios sí que están por debajo de la media nacional. Por ejemplo, en Albelda, aquí vemos 1.000 euros por metro cuadrado, en Alberite 964, lo estamos viendo, en Nalda 897 y en Navarrete 839. Lo que hay que decir es que, y aquí lo vemos, es que en los últimos 7 años, por ejemplo, en Albelda, lo estamos viendo, el precio de la vivienda ha subido un 3,7%, el 7,9% lo tenemos en Alberite, y en Nalda tenemos un 8%, como decíamos, del último año, pero un 30% en los últimos 7 años. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Podemos echar la vista atrás. Podemos decir que desde la crisis del 2008, y aquí lo estamos viendo, los permisos de construcción han caído un 80% en los últimos 20 años. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues se debe principalmente a la burocracia, a la inseguridad jurídica y a la falta de mano de obra. ¿Y eso cuál es la consecuencia? Pues la falta de decenas de miles de viviendas en nuestro país. Es necesario que se apruebe de una vez la reforma de la ley del suelo. ¿Por qué? Porque se trata de dar agilidad y seguridad jurídica a los desarrollos urbanísticos. La ralentización de la burocracia y las trabas administrativas hacen que pues es que no se pueda poner vivienda en el mercado. No se trata de, como han dicho algunos, de recuperar la burbuja inmobiliaria, volver al pelotazo. No es eso. De lo que se trata es de eliminar todas esas fricciones administrativas que impiden que se pueda tramitar los procedimientos. Tenemos calculado esa famosa tasa en la sombra que genera la ineficiencia administrativa en torno a 3.000, 3.500 euros por piso, que impacta en el precio final de venta en Logroño. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de esas propuestas del Gobierno de Sánchez que anunciaba este lunes, y también de esas propuestas que anunciaba el Partido Popular en el fin de semana. Por lo tanto, estarán aquí con nosotros por parte del Partido Popular Diego Bengoa, Sara Orradre del Partido Socialista, Héctor Alacid por Vox, y por último estará con nosotros Carlos Ollero de Podemos Izquierda Unida. Será en unos instantes tras la publicidad. Enseguida les damos la bienvenida. Hasta ahora.
Bueno, pues lo hemos dicho al principio, hemos comenzado hablando de esos dos grandes partidos, PP y PSOE, que se han puesto de acuerdo en sacar unas medidas para paliar la crisis de la vivienda. A pesar de ello, la vivienda sigue siendo la problemática que más preocupa a los ciudadanos en nuestro país, y no solo aquí, sino también en Europa. Vamos a dar ya la bienvenida a los parlamentarios. Esta noche nos acompaña Diego Bengoa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola María, muy buenas noches. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Sara Radre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Ollero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por hacer una pequeña valoración de esas dos listas de medidas que han presentado tanto PP como PSOE, y le voy a pedir la palabra a lo mejor a Héctor, que empiece a valorar un poco, a ver qué le parece. Bueno, antes de hablar de las medidas que han sacado estos últimos días tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, habría que hablar un poco y poner en contexto qué sucede con la vivienda, ¿no?, en España. Es uno de los problemas. El CIS me parece que lo ponía ya en segundo lugar entre las preocupaciones de los españoles. La situación de la vivienda ha estallado y tiene nombre y apellido, o apellido sin nombre. Se llama PP, PSOE, y son los que iban toda la vida en el bipartidismo y los que han llegado a esta situación en la que les ha explosionado a los dos. Al Partido Socialista, lógicamente, el partido que está en el gobierno, en coalición con Sumar, no voy a incluir al señor Ollero en este caso, pero son ellos quienes están en el poder, en el gobierno, y el Partido Popular, porque gobierna la mayoría de las autonomías y en la mayoría de los ayuntamientos principales de este país. Ellos son los responsables. Hay una demanda muy grande de vivienda que supera la oferta, y ese es uno de los problemas que hay. Hay otros muchos más problemas, pero si hay una demanda tremenda y no hay oferta, los precios se disparan. Luego podemos hablar de problemas añadidos, de la burocracia, de la ocupación, de las leyes las administrativas que hay, pero la realidad es esa. Hay una ley de vivienda del gobierno y no ha funcionado. No ha funcionado porque lo demuestran los hechos, que el Partido Socialista, pues oye, ha sacado una serie de medidas, por cierto, medidas intervencionistas, como no puede ser de otra manera de un Partido Socialista. Y el Partido Popular, pues un poco en su línea está cogiendo ese perfil de ciudadanos, un poco veleta, ¿no? A ver por dónde sopla el aire y vemos qué hacemos, qué medidas tomamos. La pasada semana el señor Feijóo lo reunió a todos los varones, esta vez acudió el señor Capellán, imagino que a regañadientes, y lo reunió en Asturias, y como dicen los asturianos, para saber el tiempo que hace, miran a ver qué pasa con el gallego, y el gallego llegó, les puso firmes y han sacado adelante una serie de medidas, bueno, nosotros podemos compartir parte, desde luego que todas no, y de las medidas que ha sacado el Partido Socialista, pues también podemos compartir parte, pero todas no. Vemos y me reafirmo en lo que he dicho. Hay una demanda muy grande en este país de vivienda, no se construye, llevamos 8 años que no se ven grúas, sobre todo aquí en La Rioja apenas se ven. Y ante esa situación, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues no hay oferta, los precios se disparan, el precio por metro cuadrado cada día sube más, los municipios, las ciudades de dormitorio de Logroño cada día están incrementando más el precio y no hay. Bueno, me parece importante que diga que se comparten algunas de las medidas tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, porque es importante, y creo que también por parte de Izquierda Unida también hay algunos planteamientos que sí se comparten, ¿no? Desde luego que estamos seguros de que todos compartimos que el problema de la vivienda hoy en día es un problema fundamental, y es un problema fundamental especialmente para la juventud y especialmente para la clase trabajadora que no dispone de un piso en propiedad y que lógicamente necesita una vivienda. Entonces hay sectores concretos que están especialmente afectados por este problema de la vivienda. Desde nuestro punto de vista, hay un enfoque equivocado, no desde hace un año, no desde la ley de vivienda que tiene poco más de un año. Hay un enfoque equivocado para afrontar el tema de la vivienda desde hace décadas. Efectivamente, los partidos que han gobernado han sido el Partido Popular y el PSOE y no han enfocado adecuadamente el problema de la vivienda desde hace décadas. La vivienda no puede ser considerada como un negocio, porque llevamos muchos años, muchas décadas prácticamente desde la llegada de la democracia, desde la transición, con problemas con la vivienda recurrentes. Cada X tiempo se apuesta por
por medidas neoliberales, se apuesta por liberalizar más suelo, como propone ahora especialmente el Partido Popular, pero recurrentemente vuelve a aparecer el problema de la vivienda, especialmente para la juventud. Desde nuestro punto de vista, la clave está en modificar el enfoque. La vivienda es un derecho básico, es un derecho constitucional y nunca se ha enfocado la cuestión de la vivienda como un derecho que hay que asegurar, especialmente a los trabajadores, especialmente a la juventud. La vivienda tiene que dejar de considerarse un negocio y tiene que considerarse un derecho. Y las administraciones públicas, y aquí tienen competencias tanto la administración del Estado, pero especialmente la administración autonómica y también, por supuesto, los ayuntamientos, tienen que mojarse, tienen que regular el mercado, tienen que intervenir en el mercado para asegurar que ese derecho se cumple. Igual que se cumple con el derecho a la educación, igual que se cumple con el derecho a la salud, y nadie se lleva las manos a la cabeza porque existe una educación pública, existe una sanidad pública, porque se interviene en el mercado. Hay que regular el mercado para asegurar el derecho de la vivienda a toda la población, especialmente a la juventud y a la clase trabajadora. Diego, ¿qué nos ha llevado hasta aquí? ¿Qué planteamientos destacas de esa convención que veíamos de Asturias? Bueno, yo creo que el problema es que no tenemos viviendas en España. Es el propio Banco de España, el cual preside el señor Escrivá, que no es sospechoso de ser del Partido Popular, el que dice que faltan 500.000 viviendas en España. Partiendo de la base de que faltan más de 500.000 viviendas y que desde el año 2018 ha aumentado la población de España en más de 2 millones de personas, lo cual es algo bueno, nadie está criticando que haya aumentado la población. El problema es que hay menos viviendas para más gente, lo cual encarece los precios. Esto es economía de primero. Cuando hay menos de una cosa, se encarece. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner más viviendas en el mercado para que bajen los precios. Y por eso el otro día en Asturias, dejarle tranquilo al señor Alacid y decirle que el señor Capellán acude siempre a los actos de su partido cuando La Rioja y los riojanos, que siempre, como sabe usted, son los primeros, se lo permiten. Ni le nombró. Estuvo allí nombrando las medidas que se están tomando en La Rioja y que están dando sus frutos, ¿no? Como puede ser el plan Revive, como puede ser el plan de Habitar Rioja para favorecer los alquileres y que la gente alquile su piso con una tranquilidad de que va a cobrar y de que no va a tener problemas. Pues esas medidas que está tomando el gobierno de La Rioja del señor Capellán, pues se pusieron en común con otras comunidades autónomas y de allí salieron unas medidas, pero nosotros, en contra de lo que dice el señor Ollero, apostamos por una liberalización, ¿no? Para que se puedan poner más viviendas en el mercado. También apostamos por bajar esa fiscalidad. Aquí ya los jóvenes estaban pagando un 5% de transmisiones patrimoniales y lo vamos a bajar al 4%, porque ese 1% no deja también de ser un coste más añadido al precio de la vivienda, ¿no? Porque cuando te compras una vivienda, aparte de tener que pagar escrituras y todo lo que tienes que pagar, pues se hace muy complicado a la hora de adquirir una vivienda, ¿no? Y entonces todos esos suelos dotacionales también que disponen los ayuntamientos, que no se han destinado para la dotación que estaba prevista, pues también abogamos por ponerlos para construir viviendas que pueden ser en alquiler social, en alquiler ventajoso para los jóvenes, y lo cual podría abaratar más de un 30% el precio de estos alquileres, ¿no? Todas estas medidas que se estuvieron debatiendo el otro día en Asturias, y como digo, que el gobierno del señor Capellán ya está poniendo muchas de ellas en práctica en La Rioja, pues se están viendo beneficiosas, ¿no? Y lo decía el señor Alacid, cuando el señor Sánchez llegó en 2018 a la Moncloa, apoyado por Izquierda Unida y Podemos, porque parece que ustedes no han gobernado nunca, pero siempre han estado apoyando allá al PSOE. El problema de la vivienda era el número 16, según el CIS, y ahora ya se ha convertido, decía el 2, otros lo ponen en el 1, otros lo ponen en el 3, entre los 4 primeros se ha convertido el problema de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que toca el señor Sánchez lo estropea. Y la ley de vivienda, que decía el señor Ollero, no ha hecho nada más que sacar las viviendas del mercado. Y cuando sacas viviendas del mercado, tenemos menos viviendas y suben los precios, señor Ollero. Esa ley de vivienda es perjudicial. Solo en el último año ha pasado esto. Solo en Barcelona, en el año 2024, un 16% menos de contratos de alquiler. ¿Por qué pasa eso? Si tan buena es la ley de viviendas, ¿por qué se ha disminuido solo en Barcelona el 16% en el año 2024 los contratos de alquiler? ¿Por qué han salido las viviendas? Porque ustedes prefieren proteger a los intiocupas que no pagan los alquileres que proteger a los dueños de las viviendas que con toda su buena voluntad para tener una renta suplementaria, pueden ser pensionistas para su jubilación, las alquilan. Y eso es lo que está provocando esta ley, o esta mala ley de vivienda, otra mala ley del gobierno del PSOE apoyado por el Podemos y por Izquierda Unida, que está haciendo que salgan las viviendas del mercado del alquiler. Enseguida entramos a debate. Carlos, vamos primero con Sara. ¿Cuál es un poco
la visión de la situación que está pasando en nuestro país, de esa ley de vivienda, de esa reforma que no se ha llegado a hacer de la ley del suelo. Sí, bueno, yo creo que en relación al enfoque que se ha hablado aquí, del enfoque desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro. Para los socialistas la vivienda efectivamente es un derecho recogido como tal en nuestra Constitución y así lo contemplamos. Lo tenemos muy claro en ese sentido. Es un derecho que, por lo que sea, las distintas administraciones no hemos sabido defender como tal a la vista de los acontecimientos, y tal y como nos encontramos en este momento hay que reconocer que las medidas que se están implementando, que se han venido implementando, no han tenido el suficiente efecto, o no el efecto que nos hubiera gustado, porque efectivamente estamos hablando ya de un problema, yo diría, de emergencia social, más allá de cómo lo contemple el CIS. Es obvio que es uno de los principales problemas para los ciudadanos actualmente, y especialmente para los ciudadanos jóvenes, pero no tan jóvenes. Estamos en un momento en el que el acceso a una vivienda se ha convertido en un auténtico calvario para muchas personas. Y por lo tanto, como digo, para el Partido Socialista está claro que la vivienda es un derecho, y como tal lo contemplamos, y como tal, como tal queremos, ¿no? O se quiere, ¿no? Desde el Partido Socialista en el Gobierno, pues poner sobre la mesa las medidas necesarias para que sea así, reconocido como tal. La vivienda es una competencia que está en manos de las comunidades autónomas. Se ha hablado también de la ley de vivienda, que apenas lleva un año de andadura, y es verdad que con sus luces y con sus sombras, más allá de que obviamente tampoco ha sido suficiente, sí que se puede decir que es la primera ley en democracia que ha puesto a disposición de las administraciones mecanismos suficientes para llevar a cabo acciones en materia de vivienda. Yo no estoy de acuerdo en que haya sido tan sumamente nefasta, con que no haya tenido efectos positivos su aplicación, y por lo tanto lo que creo es que le ha faltado realmente desarrollo, y sobre todo lo que ha faltado por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular es voluntad para su aplicación. Decía que para nosotros es un derecho la vivienda, para otros es un negocio, como también se ha dicho aquí, y lo que ha aportado el Partido Popular a lo largo de este fin de semana, y estamos escuchando a lo largo de esta semana, pues no es más que más de lo mismo. Nosotros ya conocemos las recetas de la derecha, ¿no? Y del Partido Popular concretamente para lo que tiene que ver con la vivienda. Conocemos sus efectos, a esos que nos llevaron, ¿verdad?, en la anterior crisis inmobiliaria, y por lo tanto no estamos por la labor ni mucho menos de repetir los mismos errores. Lo que se ha presentado en las últimas horas son una serie de medidas que yo creo que van a ser muy determinantes, y que de alguna manera sí que van a marcar soluciones a medio y a largo plazo en lo que tiene que ver con la construcción de vivienda, y sobre todo con poner más vivienda a disposición de los ciudadanos en el mercado, ya sea en régimen de compra, pero sobre todo de alquiler asequible. Eso digo a largo plazo porque es verdad que hace falta una acción mucho más determinante para que haya más viviendas y que por lo tanto los ciudadanos puedan acceder a ellas. Pero después, a un medio corto plazo, pues creo que también hay medidas importantes. Se habla, por ejemplo, de una exención del IRPF, que es una de las medidas que se ha estado comentando en estas últimas horas, en estos últimos días, y en el caso de La Rioja podemos poner números, ¿no?, a esa exención del IRPF para los propietarios que pongan a disposición sus viviendas para aquellas personas que las quieran arrendar. Pues en el caso de La Rioja puede afectar a unos 16.000 arrendatarios, son 16.000 propietarios que podrían verse beneficiados de esta medida de exención del IRPF con un ahorro de 4 millones de euros. Y en lo que tiene que ver con nuevas viviendas, o mejor dicho, con viviendas vacías que podrían ponerse a disposición de posibles arrendadores, pues estamos hablando de un parque de vivienda aproximado en La Rioja de 25.000 viviendas, que yo creo que, bueno, pues que tendrían un efecto notable, ¿no?, en lo que el acceso a la vivienda se refiere. Y yo creo que lo que se ha venido hablando en las últimas horas creo que es una buena manera de afrontar este nuevo año con verdadera intención de dar solución a un problema que efectivamente es cada vez más acuciante y que no podemos dejar de lado. Es verdad, como digo, que no muchas de esas medidas se van a ver desarrolladas, o sobre todo van a verse sus efectos al más corto plazo, algunas sí, pero otras tendrán que verse más a largo plazo. Yo, en relación con lo que viene haciendo el Gobierno de España, se ha dicho aquí alguna cosa desde que gobierna el señor Sánchez, pues por ejemplo en el caso de La Rioja, decir que se ha incrementado, se ha multiplicado por 8 el esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno de España en distintas acciones orientadas a la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Y concretamente en el caso de La Rioja, desde 2018 hemos recibido 93 millones de euros, donde esto, insisto, la vivienda no deja de ser en cualquiera de los casos una competencia de los gobiernos autonómicos, en este caso el Gobierno de La Rioja, pero como digo, en La Rioja ha recibido 93 millones de euros del Gobierno de España para políticas públicas de vivienda desde el año 2018, y con ello se ha conseguido movilizar la construcción de 185 viviendas y la rehabilitación de 949. ¿Insuficiente? Obviamente lo es, pero se han hecho cosas. No es verdad que no se hayan hecho cosas, no es verdad que todo lo que se toque se estropee, no es verdad que no estén funcionando las medidas que se están poniendo a disposición de las administraciones, que no funcionan
solucionan todo lo determinantemente que nos hubiera gustado o todo lo rápido que nos hubiera gustado, desde luego. Pero yo creo que las medidas que se van a implementar en este momento, unidas a las que ya se han venido poniendo en marcha, sí que van a suponer un cambio determinante en los próximos meses. Bueno, sí. Yo por contestar un poco al señor Ollero, brevemente, Ollero, pues, tienen ustedes un problema y creo que deben de centrarse y saber dónde están. Mira, todas sus políticas son intervencionistas, ¿no? Aquí hay un libre mercado y ustedes, ¿cómo que no puede ser un negocio la vivienda? Es un derecho, claro que lo es. Yo puedo comprarme los pisos que quiera y venderlos y hacer el negocio que quiera. No es un problema del capital que invierta. Uy, eso es otra cosa. Aquí no hay suelo, aquí no se construye. No vengan ustedes con ese afán intervencionista. Bien. Señora Radre, ustedes tienen una ley de vivienda, el Partido Socialista de hace un año, poco más de un año. Es un fracaso. Pero un fracaso porque lo dicen ustedes, no lo digo yo. ¿Cómo no va a ser un fracaso si acaban de sacar un nuevo plan de vivienda ustedes? ¿Por qué lo han hecho? ¿Porque funciona muy bien la ley suya de vivienda? Porque es un desastre. Todo lo que toca Sánchez es un desastre. ¿Sabe lo que ha conseguido ustedes con esa ley de vivienda? Vivienda nueva no han construido. Y en el caso del alquiler, ha desaparecido. No quiere la gente alquilar. Hay problemas de ocupación, hay problemas de ocupación. Señor Bengoa, el señor Capellán ha ido a regañadientes y lo saben ustedes. Hasta que le cogió el gallego y lo puso mirando a La Rioja. Que de hecho hasta en la rueda de prensa se olvidó de él, que luego tuvo que corregir y se ha visto en vídeos. Sí, me he olvidado de nombrar a este presidente que dicen que se parece a mí, que como ya no llevo gafas, pues o sea, mire la finalidad de su presencia allí. ¿Cómo tienen ustedes vergüenza cuando hace apenas 3 semanas nosotros, el Vox, en el Parlamento de La Rioja, en la ley de acompañamiento, llevamos una enmienda? ¿Sabe qué enmienda era? La de la rebaja, hasta los 40 años. ¿Y ustedes qué votaron? Que no. ¿Qué han hecho ahora? Lo ponen dentro de sus medidas. En septiembre, el 18 de septiembre, llevamos nosotros también una iniciativa en el Parlamento de La Rioja de ayuda a los propietarios en casos de inquiocupación. ¿Sabes qué votaron ustedes? Que no. ¿Sabes lo que llevan ahora? Asistencia jurídica en casos de ocupación. Me parece muy bien. Ustedes, se lo he dicho, no, perdón, es un plan nuevo que acaban de presentar ustedes. Se está prestando. No pasa nada, nosotros somos un partido de Estado, da igual, ustedes solo aciertan cuando iban nuestras políticas. Da igual, aquí se tiene que beneficiar la ciudadanía, pero no mientan, que hace 3 semanas ustedes podían haber hecho una transaccional contra nosotros. Y no quisieron, nos hubieran puesto a nosotros una tesitura complicada, en vez de un 4% o un 3%. Y ahora vienen, nos dicen que no en el Parlamento riojano y ha dicho el gallego: Capellán, pa'lante, y ustedes han cambiado de criterio en 3 semanas. Y no estoy mintiendo, lo sabe usted, que ustedes votaron que no a una transaccional que podían haber llevado a cabo. O sea, no mientan. Si ya lo teníamos aquí hay lo vamos a bajar al 4, no hay ningún problema. Ustedes llevan gobernando junto con el Partido Socialista en esta reciente democracia que le llaman ahora. Bueno, hay que recordarlo todo y no han hecho nada, nada. Ni Partido Socialista ni Partido Popular. Ustedes son los culpables directos de esta situación. España tiene ahora un déficit de casi 600.000 viviendas. No hay suelo, hay problemas jurídicos, los arrendadores no quieren alquilar sus pisos. Lógicamente se encuentra una situación también mucho más fácil. Si yo tengo un piso, prefiero alquilarlo a turistas un fin de semana que no a una familia. ¿Por qué? Porque me garantizo que no me van a ocupar la casa, que va a llegar el fin de semana, me van a pagar casi como medio mes y van a desaparecer. No tienen asistencia jurídica. Hay que coger a esa gente, a los que ocupan los pisos, y desalojarlos en 24 horas. Ustedes en sus medidas, el Partido Socialista en sus medidas no habla de eso. No habla de eso, da igual, no les preocupa, les da igual, les da exactamente igual. De hecho, y se lo repito, su ley es un desastre. Si no, al año no vienen con un plan, con un nuevo plan de medidas contra la vivienda. No vengan ahora de victimistas y diciendo que ha funcionado, ni echándole los trastos y el muerto al Partido Popular, diciendo que tienen ellos las competencias. Hombre, es que las tienen, en cualquier caso. Entonces, ustedes se eximen de toda responsabilidad, ¿no? Y las medidas que han puesto, imagino que se habrán puesto de acuerdo, son medidas que no funcionan en ningún país democrático. En Europa hay un problema, no es que sea un problema, hay una diferencia junto con España. No hay ese afán de compra de vivienda, se vive de alquiler, no hay problemas. Además, hay un volumen de vivienda en alquiler superior al que es en España. Aquí siempre parecía que no. Aquí los jóvenes, miren, un chaval joven que quiere en su vida tener un trabajo, una casa y un proyecto de vida, un proyecto de familia, ¿no? Si es imposible.
ni tienen trabajo, los sueldos escasean y no tienen capacidad de compra de pisos, no hay pisos. No hay oferta de pisos, ustedes no ponen suelo en venta, ustedes no liberalizan el suelo, no hacen nada, no ayudan a los propietarios que tienen pisos en alquiler, no hacen nada. Vamos a ver, nosotros reconocemos que efectivamente ahora mismo puede haber un problema de oferta porque llevamos muchos años, décadas incluso, con una falta de promoción en vivienda importante. Pero no podemos perder de vista tampoco que existe muchísima vivienda vacía que no está saliendo al mercado. ¿Por qué? Porque se está facilitando la especulación con la vivienda vacía, porque se está facilitando dedicar las viviendas a el negocio turístico y no que se dediquen a lo que deberían dedicarse, que es a facilitar domicilios a la gente que lo necesita. Las medidas que propone el Partido Popular y que a Vox le parecen incluso poco neoliberales tienen una orientación clarísima. Son medidas que no son nuevas, que ya las hemos vivido en este país y que efectivamente han dado lugar a las famosas burbujas inmobiliarias. Es una orientación claramente neoliberal. Bajar impuestos, reducir recursos que por ejemplo son muy necesarios para incentivar la política de vivienda, como se hace en los países de la Unión Europea. Vamos a copiar un poco las políticas de vivienda que se hacen en los países de la Unión Europea. Proteger a los grandes propietarios, proteger a los rentistas y de esta forma no se garantiza el derecho a la vivienda. Dejando la vivienda en manos del mercado, como pretende el Partido Popular y pretende Vox, no se está garantizando ese derecho. Por lo tanto, las administraciones tienen que tomar cartas en el asunto. Las medidas que plantea el PSOE no es que tengan orientación neoliberal, es que nos resulta muy difícil verles una orientación. Son medidas, en el mejor de los casos, ineficaces, en ocasiones contradictorias. Por un lado plantean la creación de una empresa de vivienda pública que sí podría funcionar si se diseña bien, y por otro lado venden al mundo privado, a la empresa privada, las viviendas de la Sareb. Hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros tenemos propuestas sensatas, propuestas razonables que funcionan en Europa. Es imprescindible, y en este país no se ha desarrollado nunca, desarrollar un parque de vivienda pública importante, un parque de vivienda pública con el cual no se pueda especular a largo plazo, porque si ahora nos lanzamos a promocionar vivienda, que lo que se está anunciando dista mucho de cubrir las necesidades que existen, no puede ser que de aquí a 10 años esas viviendas sirvan para aumentar los precios y que volvamos a encontrarnos con otro problema dentro de X años. Parque público de vivienda. Por supuesto, poner en el mercado todo ese conjunto de viviendas vacías, pero desde el punto de vista de la juventud, de los trabajadores, para que bajen los precios. Las medidas que se anuncian por parte del PP y por parte del PSOE no son medidas que en lo inmediato vaya a suponer una bajada de precios, y eso desde nuestro punto de vista es lo más importante ahora mismo. Sí, pero es que no es una bajada de precios, perdón. Sí. Lógicamente todos estaríamos de acuerdo, ¿no? El problema es que no hay vivienda, si no es una cuestión ya de precios, es que no hay vivienda. Bueno, vamos a escuchar a Juan Ramón Hay vivienda Liébana. Y hay que promocionar más, por supuesto. Vamos a escuchar a Juan Ramón Liébana que dice congratularse de ese nuevo plan de vivienda, pero dice que tiene que tener dos aspectos fundamentales. Vamos a escucharle a ver qué os parece. En cuanto a las medidas que ha anunciado el Partido Socialista, creemos que es positiva la medida que dice que va a haber un nuevo plan de vivienda, siempre y cuando ese plan de vivienda contemple dos líneas que se eliminaron en 2014-2015 y que deberían de recuperarse si lo que se quiere es construir vivienda de VPO realmente en cantidad para satisfacer la demanda, ¿no? La primera es la recuperación de la línea de ayuda de compra de VPO para jóvenes, que no está nada más que para municipios de menos de 5.000 habitantes, con lo cual no es una solución generalizada. Y segundo, la recuperación también de la línea de avales cualificados para crédito promotor cualificado de VPO, que se eliminó también y que es lo que permite la construcción de verdad de VPO. Si se incluyen esas dos medidas en el plan de vivienda, pues estará dando un paso importante. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, a raíz de la VPO ha sido gracias a la actualización de los módulos que ha hecho el gobierno de Gonzalo Capellán que se ha vuelto a construir vivienda de protección oficial en La Rioja, ¿no? El otro día veíamos el sorteo en Badarán de 8 o 10 viviendas que creo que van a hacer de VPO. Está solucionado.
No está solucionado, pero ya ha empezado a moverse otra vez la vivienda de protección oficial, señora Lacís. Y se están tomando medidas. Y ahí tenemos los datos del Plan Revive. Más de 434 de compra, 14 de rehabilitación y 4 de autopromoción en pueblos de menos de 5.000 Pero si mantienen habitantes. ustedes el buena medida tras el Partido Socialista, que no ha promocionado una buena medida para que viviendas. los jóvenes compren vivienda, señora Lacís. Hablaba la señora Orradre de 25.000 viviendas. No sé de dónde van a salir, de las que se supone que están vacías en La Rioja, porque el señor consejero le pidió a la ministra de Vivienda las 519 que tiene la Sareb en La Rioja y todavía no la ha contestado. Seguramente si lo hubiera contestado y habían puesto ya 25.000 viviendas vacías. Señor. Pues esas 519 que tiene la Sareb y que le pidió el consejero a la ministra, igual si se las habrían facilitado, igual estaban ya con un alquiler asequible para todos los riojanos. Es que si estamos esperando a que el señor Sánchez se crea su empresa pública de vivienda, no sé para qué, porque primero prometió 100.000 al llegar, luego prometió 20.000, luego prometió 50.000, luego prometió 43.000. El otro día ya no dijo ningún número, ya no se atrevió a prometer ninguna vivienda, porque lo único que ha hecho es poner en el mercado 8.000 viviendas desde que es presidente, desde el año 2018, y es curioso que parte de esas 8.000 viviendas, algunas estaban ocupadas y no se pudieron disponer de ellas. Lo que tiene que hacer es, como se comprometieron el otro día los presidentes del Partido Popular, liberalizar el suelo, empezar a construir viviendas, porque el problema, lo hemos dicho, faltan más de 500.000 viviendas en España, también faltan viviendas en La Rioja, y lo que hay que hacer es facilitar que se vuelva a construir vivienda para que se abaraten los precios. Yo es que no perdona Carlos, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Carlos hace un momento, y es que no falta realmente, sí que falta vivienda a disposición. Se estaba criticando. Falta vivienda a disposición. No falta construir vivienda como si no hubiera, o sea, como si no hubiera un mañana. Hay vivienda, lo que pasa es que no está saliendo al mercado, ni en régimen de compra ni en régimen de alquiler. Lo dice el señor Escrivá, medio millón de viviendas faltan. Sí, faltan de poner a disposición. Faltan de poner a disposición, al margen de la construcción. La liberalización por la liberalización que ustedes plantean, ya sabemos a dónde nos llega, que esa es su receta, si ya la conocemos. La receta de la derecha del Partido Popular es la de especulación y la del negocio, si ya lo sabemos, efectivamente. Negocios, no hablemos de negocios. No, la suya es esa, la vivienda, la especulación, el boom inmobiliario que nos trajo hasta casi donde nos encontramos realmente. Ustedes pretenden repetir sobre lo mismo. No confundan, fue una crisis hipotecaria, no inmobiliaria, y eso ahora no puede suceder porque ya no financian las viviendas por encima de su valor. Crisis hipotecaria. Las hipotecas inmobiliaria, una crisis financiera. Señora. Hubo una crisis originada por una crisis hipotecaria en Estados Unidos, señora Orradre. La mal recordada, la de nefasto recuerdo ley, entre otras muchas cosas, del señor Aznar, nos llevó a lo que nos llevó, a la liberalización del suelo y a la especulación más agresiva que hemos vivido en toda nuestra historia en este país, y ustedes pretenden hacer exactamente lo mismo, porque es normal que ustedes pretendan funcionar así, si es su forma de ser. Ustedes trabajan o se mueven en un estado del sálvese quien pueda, ¿no? del liberalismo voraz, y aquí sálvese quien pueda, y vamos a liberar el suelo para que se construya muchísimo, para que el que pueda se beneficie, para que quienes puedan se llenen sus bolsillos y quienes hagan sus negocios sea a costa de un derecho que efectivamente es al que ahora mismo no tienen acceso muchísimas personas en nuestro país. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa política, por mucho que ustedes la digan una y otra vez. No se trata solamente de poner vivienda a disposición, que también es fundamental. Se trata de construir vivienda con una serie de garantías y una serie de regulaciones. Que llevan 6 años, que han hecho 6 años. Y en ese sentido, ya se lo he estado diciendo en mi primera intervención, lo que plantean estas medidas que acaba de presentar el Gobierno de España, y que yo al menos pediría, es que las presentaron ayer, ¿no? O antes de ayer. ¿Cuándo fue? Es que ya no funcionan. Las presentaron antes de ayer y ya no funcionan. ¿Cómo es esto posible? Vamos a ver, seamos un poquito sensatos. O sea, que reconocen que los 6 años anteriores no han hecho nada. Vamos a ver. De vivienda es un fracaso, ¿no? Bueno saberlo. Es más, le he explicado hasta cómo se ha traducido lo que ha hecho el Gobierno de España desde el año 2018. Poner el problema de la vivienda del 16 en el 3. No, ya le he explicado en qué. Las medidas que se acaban de presentar, ¿qué plantean? Más vivienda, efectivamente, pero también plantean más regulación y más y mejores ayudas. Son sobre esos 3 pilares sobre los que se fundamentan estas medidas que se están planteando. Ustedes están criticando la empresa pública de vivienda, que todavía prácticamente no ha empezado a andar. No la conocemos. Ahora habla usted, vamos a ver, necesita tenerla enfrente con una serie de una construcción de ladrillos. No, existe ya como entidad la empresa pública de vivienda, que ya va a incorporar de forma inmediata 13.000 viviendas de la Sareb. Quién sabe si a lo mejor están ya incorporadas también usted esas 500, ¿no? Creo que ha dicho 26, que demanda usted para La Rioja, 19, pero que incorporará hasta un total de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb. Además, también de lo que se trata es de facilitar la puesta
a disposición de las administraciones de suelo público para construir viviendas protegidas a precios asequibles, que esa protección se mantenga en el tiempo y no como venía ocurriendo ahora, que al pasar unos ciertos años esa protección desaparecía y por lo tanto esa vivienda podía entrar de nuevo a la venta en el mercado libre, con lo cual hemos perdido mucho suelo, o sea, mucha vivienda, mejor dicho, mucha vivienda pública en nuestro país, hasta el punto de estar muy lejos de los estándares europeos, que están en torno al 9%, si no recuerdo mal, del total de vivienda que sea de vivienda pública. Ese es uno de los objetivos que se persigue con esta ley. Y no han hablado ustedes de las exenciones fiscales. Dice el señor Alacid, no se pone a disposición de los arrendadores instrumentos, seguridad jurídica, etcétera. Oiga, el que estén exentos del IRPF no es una medida. El hecho de que vayan a poder disfrutar de una especie de figura de tranquialquiler, vamos a denominarlo así, es decir, que tengan garantizado, ya sea por parte de las administraciones públicas, si es que no lo paga el arrendatario no vaya a poder disponer del alquiler, el hecho de que el gobierno o las administraciones vayan a responder. Eso ya está con el programa Vita Rioja, bueno, señor Orradre. El programa Vita Rioja llega hasta lo que llega, señor Bengoa. 0,03% de pero la seguridad jurídica viene más allá. El problema estamos hablando también de la ocupación. Que únicamente afecta a las zonas rurales, que está muy bien, pero que no es únicamente donde reside el problema. O solamente hablamos de problema en zonas rurales. Está muy bien. El programa Vita Rioja, que por cierto ya veremos cómo termina de desarrollarse, que una cosa son las cifras iniciales y otra cosa es cómo termina aplicándose y cómo termina desarrollándose ese programa que presentó el gobierno de La Rioja. Por lo tanto, yo creo que son medidas que, como digo, efectivamente no pueden verse de hoy para mañana, que muchas de ellas no se verán ni siquiera en unos meses, sino a más largo plazo, pero que ya están... Pero es que llevan 7 años ya, ¿eh? Señor Bengoa, ya le he dicho que ha habido medidas a lo largo de estos últimos 7 años, 8 años, orientadas a mejorar la situación de la vivienda, tanto en España como en La Rioja. ¿Ya ha mejorado? Sí que ha mejorado. ¿Y por qué estamos donde nos encontramos ahora? Bueno, hablando de vivienda, señor Orradre. Señor Bengoa, porque ha ido todo maravillosamente. Venga, ya le he dado los datos. Dispone ahora de 185 viviendas más construidas y de 949 más rehabilitadas en de las 7 años del señor Sánchez. Ese es el dato. Y 93 millones de euros. Viviendas. Porque, insisto, señor Bengoa, que solamente esas serán las que hacen falta en mi pueblo, señor Orradre, por favor. No existe un parque público de vivienda hasta la legislatura pasada, que comenzó a dar sus primeros pasos, un parque público de vivienda del que de momento no conocemos nada. Insisto, la vivienda sigue siendo competencia de las comunidades autónomas. Luego no será únicamente responsabilidad del gobierno de España, que en cualquiera de los casos, como he dicho antes, ¿qué número de viviendas sacaron ustedes en la anterior legislatura? Ha multiplicado por 8 la inversión en vivienda o en medidas para la vivienda en esta comunidad autónoma. No tiene apenas, efectivamente no puede tener apenas materialización en la realidad si el gobierno de La Rioja, que es el competente en la materia, tampoco hace nada. Porque le recuerdo, no obstante, que tanto que se llenan ustedes la boca con el plan Revive o el plan Vive o el plan Revive. Vuelva usted a vivir, concretamente, no sé cuál será su voluntad, bueno, sí, me la puedo imaginar, realmente la voluntad del gobierno de La Rioja en materia de promoción de vivienda, pero desde luego la política presupuestaria ha bajado en la dirección de vivienda. No hemos conocido ninguna medida verdaderamente un 37% más que en las legislaturas de Concha Andreu, señor Orradre. 37% más. ¿Qué reducción es un 37% más? Y no hemos conocido, más allá, ¿qué reducción es un 37% más? De esas 8 viviendas suyas, que tanto 8 o 10, que solucionan el problema, o las que solucionan el problema de la vivienda. Pues si se habían apuntado 8 y todos van a tener viviendas, es un 100% de éxito, señor Orradre. Por favor, señor Bengoa, con la falta que hace de verdad, pues no se preocupe, que seguirán haciéndose viviendas de protección oficial allí donde lo requieran los ayuntamientos. Yo creo que los datos son mucho más contundentes. Un 37% más en inversión en vivienda. ¿Usted mira dónde se ha reducido? La Dirección General de Vivienda. Nosotros somos muy críticos con la política de vivienda del gobierno estatal y más aún con estas 12 propuestas de Pedro Sánchez y que, por lo que yo tengo entendido al menos, no han sido consensuadas con el conjunto del gobierno, con las partes más progresistas del gobierno, y tampoco creemos que vaya a ser la solución. Para empezar, hay un error bastante importante cuando planteas una ley que tiene medidas que pueden ser insuficientes, pero que son medidas importantes, y dejas en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo en manos de la comunidad autónoma de La Rioja, gobernada por la derecha, gobernada por el Partido Popular, la posibilidad de llevar a cabo las medidas más importantes, como es la declaración de zonas tensionadas. ¿Qué hace el gobierno del Partido Popular? Pasarse la ley por el forro de los caprichos y no aplicarla. Eso es un error garrafal. Pero desde luego, a pesar de esta crítica, lo que no puede vendernos el Partido Popular en La Rioja a nivel autonómico
con las cifras de soluciones sobre vivienda que están aportando los limitadísimos programas que se están desarrollando, es que se está apostando por la vivienda, Desde el primer día. y por favorecer el ejercicio de este derecho en La Rioja. Según sus propios datos, señor Bengoa, el parque público de vivienda en alquiler en La Rioja tiene ahora mismo 200 viviendas. Las promociones que se están anunciando como panacea ahora mismo, futuras, que sabemos lo que cuesta llevar a cabo una promoción, no se hace en 6 meses ni en un año. Estamos hablando de promociones que seguramente podrán ser habitables en un par de años. Las promociones que se están anunciando por el BIRBI son 125 para toda La Rioja. Las viviendas que ahora mismo, señor Bengoa, no ese planteamiento. las viviendas que ahora mismo están en el programa Habita Rioja, ese que nos vende tanto el señor Bengoa, son 10. Las que están ahora mismo disponibles, 10. Entre usted ahora mismo en la página web de Habita Rioja. Pero la lista de espera, riojanos en Habita Rioja, que quiere acceder a una vivienda con ese programa, son 750 y hay 10 viviendas disponibles. De esas 10 viviendas, ¿cuántas en Logroño de este programa de Habita Rioja? 3 viviendas en Logroño. Con estos datos es imposible solventar el problema de la vivienda. Le voy a dar un dato comparativo, señor Bengoa. En Rivas, un municipio, no una comunidad autónoma, un municipio de Madrid, gobernado por Izquierda Unida, Rivas Vacia Madrid, más pequeño que Logroño, solo un municipio, con una empresa de vivienda municipal, donde gobierna Izquierda Unida, en los últimos años, ¿sabe cuántas acciones de gestión de vivienda pública, sobre todo de alquiler, se han llevado a cabo? 3.500. Eso es apostar por la vivienda, eso es priorizar la vivienda. Eso es intentar garantizar el derecho de la vivienda a la ciudadanía. Con los recursos y los programas que está llevando a cabo ahora el Gobierno de La Rioja, no llega ni por mucho. Entonces hay que darle una vuelta. Estoy diciendo que el consejero le ha pedido las 519 viviendas de la Sareb a la ministra y todavía no le ha contestado desde agosto. Sí, eso también hay que movilizarlo. Si es una competencia autonómica, no sé por qué ahora el señor Sánchez se pone a crear una empresa nacional de vivienda para poner esas viviendas. Bueno, si se las podía facilitar. Calificación energética. O sea, que no se puede La poner empresa en ya el mercado. existía, La Sareb ya existía. No obstante, señor Adre, tienen que diferenciar dos conceptos. Ha dicho usted que hay un número muy amplio de viviendas que no están en el mercado. La vivienda vacía. ¿Vivienda vacía? ¿Y qué? ¿Tiene que estar en el mercado qué? Un propietario Pues lo pondrá en el mercado si quiere o no. Pues Pero no tiene por qué. ¿Por qué no? Porque así habría vivienda. Los socialistas y los comunistas, ¿por qué? Yo me podré comprar una casa y hacer con ella lo que quiera. Porque queremos garantizar un derecho. No. Pero si a ustedes les da igual. Si son ustedes tan intervencionistas, lo que tienen que hacer es que el quieren gobierno garantizar negocios. Mira, estamos de acuerdo con los derechos, pero lo primero que hay que garantizar es el derecho a la propiedad privada. Y si yo quiero alquilar mi vivienda, me tendrán que garantizar que me van a pagar el alquiler. Y si no me pagan el alquiler, podré invitar al arrendador a que abandone la vivienda si no me paga. Ustedes entienden por qué hay un porcentaje muy elevado de puede quedarse propietarios que 5 no años sin dejan su pagar. vivienda Eso en el no puede mercado. ser. Lo que no Tienen puede problemas, ser inseguridad, es promover negocios sin riesgo. La realidad es lo que ustedes definen. O sea, negocios que sin haya riesgo. negocios sin riesgo. Y lo que usted promueve es la ocupación, Sí, señor Ollero. y que la gente no pueda acceder la ocupación. y que la gente no pueda acceder a una vivienda para proteger negocios sin riesgo y especulación. ¿Y por qué va a poner una persona No una puede vivienda ser. en el mercado? Una pensionista si igual que se la tenga una ocupan, si igual no vivienda- le pagan, o si igual tiene problemas. ¿Para qué? Eso es un una riesgo. absoluta barbaridad Eso- poner por encima el derecho a hacer negocio ¿cómo que no? del derecho Derecho a a la la propiedad privada, es una señor Ollero. barbaridad. ¿Sabe lo que tiene que Derecho a hacer? la propiedad Es una ¿Sabe lo que barbaridad. tiene que hacer? Viviendas de protección Y no es oficial. coherente con nuestra Si fuera por legislación, ustedes, con harían nuestra como el señor Maduro, Constitución. como el señor Hugo Chávez, No, que iba por las no, calles y decía, expropiese. Expropiense. Eso es lo que harían Mire, ustedes. señor Ollero, hay cosas en las que estamos de acuerdo. Yo he visto el programa, bueno, cuando pongo de acuerdo, porque yo entiendo que, aunque usted ha dicho que no, que el programa de las medidas nuevas del Partido Socialista, entiendo que son consensuadas, son miembros del gobierno, ¿no? Es un gobierno de coalición. Me temo que no. Yo creo que lo debían de haber hablado antes de entrar aquí, pero bueno, yo les entiendo que es un gobierno de coalición, ¿no? No, o sea, y ya está. Bueno, mire, Ha dicho desde el y primer momento que no estaba Yo he estado de acuerdo. estudiando sus medidas. Le eximo de toda responsabilidad, señor Ollero, las medidas del Partido Socialista y las del Partido Popular, pero es que son medidas del gobierno, no del Partido Socialista, no el Claro, mismo. correcto. Son medidas del gobierno y ustedes forman parte del gobierno. Las últimas medidas han Sí, sido anunciadas por Pedro Sánchez. Bien.
hasta donde yo sé. Hay una serie de desde cosas. luego no han sido Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Popular. Ampliación del suelo, liberar el suelo. Entiendo que es la ley del suelo, que está bien. Reducción de trámites burocráticos administrativos, eso facilita también el acceso a la gente a la vivienda. Facilidades de créditos a las familias. Bien, limitación, miren lo que dice Vox, limitación a la demanda extranjera. Coincide con el Partido Socialista, con el Gobierno, no sé con quién de los dos, ¿no? A ver, eso lo tienen ustedes en su plan, extracomunitarios, lo tienen ustedes en su plan, ¿no? Fiscalidad, lógicamente, que permita a las familias ser propietarios. Hombre, ¿por qué no puedo ser propietario? ¿Quiere usted excluir a los extranjeros de un derecho fundamental? Es una propuesta inconstitucional. Es una propuesta inconstitucional. ¿Cómo que es inconstitucional? Excluir a los extranjeros del ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho de la vivienda. Están viniendo muchos extranjeros pero qué barbaridad. Pero ¿cómo usted ahora no los defiende, por favor? Mire, ¿qué hizo el IRBI la legislatura anterior? ¿Qué está haciendo el IRBI a día de hoy? Nada. Un director general y un gerente. No ha hecho nada. Dígame el número de viviendas que ha sacado al mercado el IRBI. Acaba de empezar. Cero. La legislatura anterior. La anterior sí que y ahora, cero. No. El IRBI, el Instituto de Régimen para la Vivienda. Estamos hablando que hubo un sorteo el otro día. Sí, ya lo vi. El de la chochona. Pues poco a poco. Mire, no me vuelva. No intente marear con esas 8 viviendas en Badarán, que eso no soluciona nada. Eso es propaganda facilona. Eso es propaganda de la izquierda. No entra usted. Pregúntele, a ver qué les parece. Una lucha contra la ocupación ilegal. ¿No tienen los mismos derechos que de otro pueblo de la Promoción, alquileres asequibles, igual que ustedes. Son medidas que estamos proponiendo nosotros. Y por supuesto, incremento del parque de la vivienda. Nosotros somos, decididamente, estamos a favor de la vivienda de protección oficial. Nosotros. Cosa que acaba de criticar. A ver si se pone de acuerdo. Es que le estoy diciendo que lo hagan, que ustedes son el partido aerogenerador. Que ustedes mire que dan vueltas, señora. Ustedes llevan criticando a la legislatura anterior, han llegado y no han hecho nada. Y es lo que tienen que hacer. Y si no, eliminen el IRBI, que no sirve para nada. Bueno, yo quiero que escuchen ahora a Liébana hablando de la burocracia. Vamos a escucharle. La ralentización de la burocracia y las trabas administrativas hacen que pues es que no se pueda poner vivienda en el mercado. No se trata de, como han dicho algunos, de recuperar la burbuja inmobiliaria, volver al pelotazo. No es eso. Se trata de que si queremos poner vivienda a disposición de la gente joven, en general viviendas sociales, y más en general vivienda a disposición de la sociedad, necesitamos tener las condiciones para ponerlas ya. No es un pelotazo. De lo que se trata es de eliminar todas esas fricciones administrativas que impiden que se pueda tramitar los procedimientos. Tenemos calculado esa famosa tasa en la sombra que genera la ineficiencia administrativa en torno a 3.000, 3.500 euros por piso, que impacta en el precio final de venta en Logroño. Y además tenemos que tener en cuenta que la vivienda en España está gravada al 26% del precio final son impuestos, con lo cual lo que hace es bajar el precio. Bajar los impuestos. El PP ha propuesto la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, nos parece bien, pero eso afecta solamente a las viviendas de segunda residencia, porque la ITP es de segundas transmisiones y siguientes. También hay que actuar en el IVA y bajar el IVA al 4%, por ejemplo, para reducir ese coste. También, por ejemplo, AJ de actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, todo este tipo de cosas impactan negativamente en el precio final. Bueno, ¿qué les parece? Pues, sí, perdona. No, quería decir que es muy interesante. No lo he comentado antes en el corte anterior, que ha comentado sobre todo dos cosas, si no recuerdo mal, que convendría que se contemplaran dentro del paquete de medidas que ha presentado el Gobierno, ¿no? Sí. Una de las de vivienda de protección oficial, ha dicho la línea de ayudas, ¿no? La línea de ayudas, efectivamente, son los avales. Me parece muy interesante lo que aporta el señor Liébana y no lo he comentado antes, pero decir que sí, que yo estoy muy de acuerdo, efectivamente, sobre todo con lo que tiene que ver con las ayudas a la VPO para jóvenes, ¿no? Hemos vivido otros momentos, pese a que a lo largo de nuestra historia de la democracia de este país, pues se han puesto sobre la mesa, ¿no? Pues viviendas de protección oficial. El hecho, como he dicho antes, de que muchas de ellas, al cabo de una serie de años,
pasaran al mercado libre sin esa protección, pues ha hecho que perdamos mucho de ese suelo de protección oficial, y es necesario recuperar esa vivienda y ponerla a disposición de los jóvenes en las mejores condiciones posibles, con todas las ayudas posibles, porque es verdad que creo que en muchos casos la fórmula de la vivienda de protección oficial, con sus ayudas para los jóvenes, les ha permitido disponer de su primera vivienda en condiciones muy asequibles, y creo que es una medida que hay que incorporar, y por lo tanto muy importante, sobre todo para alcanzar también esos estándares que decíamos antes a niveles europeos, ¿no? de vivienda de protección oficial. Y en relación con lo que decía ahora, hombre, yo creo que el tema de la burocracia siempre está ahí. Es un problema en la administración, que sea donde sea que se vaya, de lo que se vaya a hablar, ya sea de la gestión de una subvención, de la gestión de una ayuda, la tramitación de una solicitud de cualquier tipo, pues en este caso también rebajar la burocracia. Decía, bueno, pues que además son cosas que terminan redundando en el precio final de la vivienda. Pues hombre, evidentemente, si todo lo que sea reducir, facilitar el acceso a la vivienda también pasa por facilitar esos trámites burocráticos, pues habrá que hacerlo. 3.500 euros por piso. Sí, repercute por lo he escuchado, por eso digo que bueno, que efectivamente, que estoy de acuerdo con lo que decía este hombre. Y hablaba también, bueno, hablando también de los jóvenes, no he comentado antes la medida del alquiler joven, que pese a lo mucho que se ha criticado, ahí sigue estando el bono alquiler joven, que ha supuesto que el Gobierno de España pusiera sobre la mesa en los últimos años 10,2 millones de euros en ayudas para el alquiler joven. No es la panacea, no es la solución definitiva, pero creo que también es importante resaltarlo, que nos ha comentado aquí, y es una medida que funciona para muchos jóvenes que están empezando a independizarse o que quieren comenzar a independizarse. Y bueno, pues en relación con lo demás, yo creo que por mucho más que pueda decir yo para defender este paquete de medidas que se presentaban hace apenas 48 horas, pues no, ya lo he comentado, creo que se podrá ver en las próximas semanas, a lo mejor de aquí a un mes y medio, 2 meses, ojalá antes, pudiéramos empezar a decir que algunas de esas medidas ya se han materializado y se notan, ¿no? Ojalá fuera así. En el caso del Gobierno de La Rioja, bueno, decía el señor Bengoa las promociones que se están haciendo. Usted ha mencionado algunas, señor Bengoa, que proceden de la legislatura pasada, no la de Badarán, la puesta en marcha a disposición de 8 o 9 vecinos de VPO, que me parece muy bien y es muy importante, sobre todo para quienes han accedido a ellas, pero las de Torrecilla, las de Calahorra, Alfaro, etcétera, etcétera, son promociones de vivienda en régimen de alquiler asequible que vienen de la legislatura pasada, a través de un convenio a 3 bandas entre el Ministerio, los ayuntamientos correspondientes y el IRBI. Por lo tanto, bueno, ahí están, son unos proyectos que creo que son en total unos 9 proyectos, entre los que ya estaban previstos y alguno nuevo, que creo que son claramente insuficientes, ¿no? Sí, son 125 viviendas que ha dicho el señor Ollero. Vamos y por eso habrá que ir haciendo más. Sí. Paso ya a Carlos, si no, tenemos que ir terminando. Sí, vamos a ver, una cuestión en la que, aunque parezca raro, seguro que vamos a estar todos de acuerdo de lo que comentaba el señor Líbana, de la patronal de la construcción. La burocracia se puede y se debe limitar. Las administraciones tienen también responsabilidad en intentar agilizar los procesos de promociones, pero para esto hace falta más recursos en la administración pública que se dediquen a políticas de vivienda. Más recursos en las administraciones, más recursos en los ayuntamientos, más recursos en la comunidad autónoma. Y más recursos significa más recaudación. Es una incoherencia solicitar rebajas de impuestos, unas rebajas de impuestos que se plantean además sin tener en cuenta la capacidad económica. No se puede rebajar impuestos a quienes están generando muchos beneficios con la vivienda, porque hay muchos fondos buitre, muchos rentistas con muchas viviendas que están generando muchos beneficios. Las medidas de rebajas fiscales a toda esta gente, ¿qué sentido tienen? No tienen ningún sentido. Eso no va a solucionar el problema de la vivienda. No se dedican los recursos necesarios para políticas de vivienda. En Europa se dedican muchos más recursos desde las administraciones públicas. Nosotros estamos defendiendo que se dedique al menos el 2% del PIB para políticas de vivienda. ¿Cuánto se dedica ahora mismo en La Rioja a vivienda? Que hablaba el señor Bengoa
de alguna cifra, el 0,3% un 37% del más PIB. que la legislatura El pasada, 0,3%. Así donde es gobernaba la imposible señora Andreu, apoyada promocionar por vivienda ustedes. pública, crear un parque de alquiler a precios asequibles, imposible. La receta no puede ser bajar impuestos y que se beneficien los de siempre. No hagan demagogia. Más recursos Ustedes y los negociaban tenemos que los sacar presupuestos la de donde legislatura pasada hay beneficios. y en ninguno hablaron de vivienda, señor Ollero. Un minuto cada uno para terminar, sí. Yo creo que se ha equivocado, señor Ollero. No estamos de acuerdo todos en esto. Sí que es cierto que podemos... En la burocracia. Sí, pero es que hay que diferenciar. Yo creo que hay que reducir la burocracia, toda la tramitación, los trámites administrativos que hay, pero eso es una parte. Y luego también el coste económico. Ya hemos visto que repercute en unos 3.500 euros por piso, no más o menos. Eso hay que reducirlo, hay que dar facilidades, hay que dar avales a los jóvenes, hay que quitar el IVA de la primera vivienda a las familias. Pero eso va paralelo también a la reducción de burocracia. Usted sabe, si compra un piso, todos los trámites burocráticos que conllevan eso, ¿no? Eso es una parte importante, y también la reducción. Y reducir los impuestos. Los países avanzan cuando se reducen los impuestos. ¿Por qué? Porque se genera más capital, señor Ollero. Capital. Ya sé que le salen urticarias, pero se genera capital. Venga, Diego, Dos terminamos modelos contigo. contrapuestos, el socialcomunista que lleva gobernando España desde hace 7 años y que nos ha traído hasta aquí un fracaso total y absoluto en políticas de vivienda, y otro modelo que es el que firmaban el otro día en Asturias, que afortunadamente gobiernan por encima del 70% de los españoles y que va a poner unas medidas que con el tiempo estoy convencido de que nos va a dar la razón y va a permitir poner viviendas en el mercado para que se abaraten los precios y cada vez pueda acceder más gente a adquirir una vivienda para poder empezar a construir su proyecto de vida. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo lo único que quiero decir es eso, que el desafío de la vivienda es un problema que creo que deben de resolver entre todos los partidos y que en algún momento dado se van a tener que poner de acuerdo, y que esperemos que sea pronto. Gracias y buenas noches a los cuatro. Gracias. Bueno, les dejamos ya con Renques. Buenas noches, descansen.